Bueno, después de esta reveladora exposición de Silvia Leal, vamos a terminar con la última mesa. La última mesa está dedicada a la transformación digital en real estate y tenemos con nosotros a Jorge Zanoletti, en primer lugar, que es consultor de innovación inmobiliaria. Va a hacer una ponencia sobre PropTech. Después tenemos a Guillermo Renancio, que es director del área de IoT en EFOR, y su ponencia va a estar dedicada a las tendencias de IoT en el real estate. Después Jorge Ibáñez, de Babun Lab, nos hablará de la realidad virtual y realidad aumentada en el espacio aplicado en el real estate y la oportunidad digital. Y por último, pues yo presentaré las aplicaciones en realidad virtual y realidad aumentada y nuestra aplicación para móvil y el proyecto que tenemos, que ya hemos empezado a hablar antes un poquito de él, el proyecto que tenemos de IoT en el residencial Estenia, que ya hemos empezado a poner en marcha. Bueno, pues doy la palabra ya en primer lugar a Jorge. Adelante. A ver. Bueno, buenas tardes a todos. Oye, cuánta gente. Esto lo hice ayer lo ensayé en mi casa con mi perro y apenas conseguí suscitar su atención. A ver si hoy lo consigo. Bueno, PropTech, una moda necesaria. Eso es lo que pretendo responder hoy a través de una serie de reflexiones casi informales. Como veo que tenemos aquí un marcador de 10 minutos, voy directo al grano. Bueno, por desmitificar. PropTech es una palabrota que está ahora muy de moda, parece que se está generando toda una industria alrededor del PropTech, pero PropTech no es ni más ni menos que transformación digital del sector inmobiliario. Mi página web es proptechlab.com y no la he llamado transformación digital del sector inmobiliario.com porque es muy largo y poco práctico, pero así es como lo veo. Segundo mito que hay que derrumbar, y es que tampoco es algo nuevo. La transformación digital del inmobiliario se viene produciendo pues, desde los años 80. Ahí he puesto una foto de la primera versión, la 1.0 de AutoCAD, que creo que data del año 82. Eso ya era transformación digital del inmobiliario, ya era PropTech. En esa misma década, en los 80, también surgieron empresas como IPD o como CoStar, que hacían investigación de mercados inmobiliarios por ordenador, investigación que luego vendían a los agentes inmobiliarios e inversores económicos de la época. Aquello era PropTech. Todo aquello era PropTech 1.0. Con Internet, en los 90-2000, y a caballo de esa revolución de la información, pues las empresas inmobiliarias continuaron transformándose digitalmente. Transformaron sus canales de comunicación, de comercialización, sus relaciones con sus clientes, proveedores, las relaciones con sus empleados y continuaron transformándose a lomos de la tecnología. PropTech. Y ahora estamos en PropTech 3.0. PropTech 3.0, ahora suena mucho el PropTech porque las tecnologías en las que estamos ahora intentando beber, pues son muy llamativas, muy novedosas, el Big Data, el blockchain, la inteligencia artificial, pero no deja de ser una continuación de una transformación digital que ya lleva casi 40 años produciéndose. Así que fuera mitos en cuanto a lo que es el PropTech. Ejemplos muy sencillos de lo que es transformación digital. He puesto 3 muy rápidos, ¿no? Pues Inmobiliaria Colonial. Inmobiliaria Colonial, por si no la conocéis, es una inmobiliaria tradicional de oficinas con presencia en Madrid, Barcelona y en París. Funcionan tradicionalmente alquilando oficinas, hasta alquilo 1.000 metros cuadrados a 20 euros el metro cuadrado. Te alquilo la oficina durante 5 años y dentro de 5 años nos volvemos a ver. Bueno, eso está cambiando. Está cambiando porque han intervenido en el mercado agentes como WeWork. WeWork, como sabéis, y por si no lo sabéis, lo que hacen es coworking, es decir, alquileres flexibles de oficinas en espacios abiertos, en regímenes de trabajo colaborativos, incitando a la colaboración, a la creatividad y al trabajo en equipo. Eso Colonial lo ha aprendido, lo está internalizando y está empezando a aplicar ese tipo de arrendamiento flexible de espacios de oficina. Sociedad de tasación, 3/4 partes de lo mismo. Lo que han hecho es asociarse con una empresa de Big Data, que se llama Urban Data Analytics, y empiezan a hacer tasaciones mucho más sofisticadas gracias al Big Data y gracias a la inteligencia artificial. Empiezan a hacer valoraciones inmobiliarias que beben de muchas más fuentes, fuentes que son mucho más ricas
y les permite hacer tasaciones que son casi instantáneas, en tiempo real, que tienen un valor añadido muy grande para inversores institucionales y grandes agentes económicos del mercado inmobiliario. Y BMate es el tercer ejemplo. BMate es una filial o una línea de negocio de Roommate, que sabéis que es un operador de hoteles boutique, con presencia en Madrid y en otras tantas partes del mundo, que lo que han hecho es han entendido que Airbnb les empieza a comer el terreno y montan una plataforma para alquiler de corta estancia o alquiler vacacional. En el primer y el tercer caso, la transformación digital se ha producido a través de una aplicación móvil, es decir, una plataforma móvil, una aplicación que les permite coordinar los intereses de esos nuevos usuarios que tienen, generar una comunidad de usuarios desde la que pueden empezar a venderles otros servicios adicionales al espacio y que son complementarios al espacio. En el caso de BitMate, por ejemplo, pues te alquilan el piso, pero te alquilan también, o sea, te venden también el servicio de hacerte la compra, o lavarte el coche, o llevarte al aeropuerto, etcétera, etcétera. He puesto que no es tecnología aeroespacial, en el sentido de que la transformación digital no es siempre realidad virtual o Big Data o inteligencia artificial. A veces basta una aplicación móvil bien hecha para transformar digitalmente el modelo de negocio. Muy rápidamente, esto es sobre la transversalidad, y es una cosa de la que yo a veces me quejo, ¿no? Yo provengo del inmobiliario, no tanto el técnico, sino más bien del comercial, el de la intermediación, y siempre hay una carencia histórica de innovación en el inmobiliario comercial. Casi todas las innovaciones provienen de fuera. Las empresas de mi ramo tienden a heredar tecnologías o a comprar tecnologías y a adoptarlas a veces de una manera poco natural, que no siempre surte el efecto deseado, ¿no? Entonces, esto es simplemente una reflexión en el sentido de que todas estas tecnologías, casi todas tienen aplicación en otros tantos sectores. Y hay que siempre en el inmobiliario tener mucho cuidado para ver cómo se aplican y cómo aterrizan. Blockchain. Esta es una de las que más me gusta y os quiero dar un curso muy acelerado de lo que es blockchain, porque quizá es la tecnología más misteriosa y que a veces menos se comprende, ¿no? Lo explico con un ejemplo muy rápido, que es el ejemplo del contable. Imaginemos un contable, que es el único contable de una empresa, el único que sabe de contabilidad, y que todos los asientos contables los refleja en una libretita a lápiz, él solo. Nadie más controla la libretita. ¿Qué problema tiene eso? Pues el contable se puede morir, o el contable se puede corromper, puede ser un corrupto y desviar fondos. La libreta se puede perder, se la pueden robar, y con el paso del tiempo el lápiz tiende a desvanecerse. Pero tenemos una fuente de confianza que es el contable y es el que le da legitimidad a la contabilidad de mi empresa. Ahora imaginemos un escenario en el que en lugar de tener un contable tenemos 100 contables. 100 contables que cada uno, en lugar de tener una libretita, tiene un ordenador con un programa de contabilidad, como Dios manda. Y que esos ordenadores están todos conectados en red. De tal modo que si yo hago un asiento contable en un ordenador de la red, enseguida ese movimiento se replica en todos los ordenadores. Y todos los contables tienen que autorizar que ese asiento es válido. Si no es válido, no se autoriza. Es decir, tiene que haber un consenso de la red. Blockchain es eso, es pasar de sistemas basados en la confianza, en este caso de una persona, nuestro contable, a un sistema basado en el consenso. ¿Eso llevado al mundo real qué significa? Pues en el sistema bancario, pues que de tener fuentes de confianza únicas, que son los bancos, que son los que legitiman las transacciones de hoy en día, vamos a pasar, como en Bitcoin, a sistemas basados en el consenso, donde hay redes de muchos ordenadores, que en el mundo blockchain se llaman nodos, que dan confianza y legitimidad a las transacciones. Un paso más en la dirección del inmobiliario significa que quizá, si la tecnología consigue aterrizar bien y madurar y la regulación acompaña, que se pueda prescindir pues, de notarios, registradores y otros intermediarios que tienden a ralentizar las operaciones inmobiliarias y a complicarlas y a añadirles coste. Real Estate as a Service. Esto lo he tocado ya brevemente con el tema de Colonial y BMate. Un ejemplo bastante clarificador es el de los coches eléctricos que empiezan a surgir en las ciudades. Que tú subes, entras con tu móvil, vas del punto A al punto B, te bajas y pagas por los minutos que has utilizado el coche. En el inmobiliario empiezan a producirse patrones de ese sentido, en el que ya podemos empezar a prescindir de la decisión de compro o alquilo y vamos hacia modelos de pago por uso, es decir, uso el inmueble y pago por él en virtud del uso que haga de él.
Un ejemplo que ahora está bastante de moda, veremos si en España, por ejemplo, se consigue aterrizar, es el del co-living y el co-housing. Hablando así un poco en bruto, una residencia de estudiantes, pero para gente de 30 o 40 años, donde los espacios privativos del inmueble están minimizados, pero las zonas comunes están maximizadas. Donde tengas discoteca, restaurante, biblioteca, cine, gimnasio, etcétera, y pagues solo en virtud del uso que hagas de esos servicios generales. Pero tienes una cuota de alquiler menor porque tu espacio privativo es muy pequeño. Bueno, eso es transformación digital, PropTech. Habrá que ver si eso se consigue aterrizar en los mercados inmobiliarios sin ser, como digo ahí, física cuántica. Es más bien un proceso, una tecnología relacionada con el proceso, que una tecnología muy sofisticada o avanzada. Por ir concluyendo, aquí yo veo dos escenarios. Está el mejor escenario y el peor escenario. El mejor escenario, yo creo que lo han tocado antes en cuanto a lo que son las ciudades inteligentes, y es que si somos inteligentes como seres humanos y como especie, y se produce una confluencia de las tecnologías, una transversalidad real y una necesaria colaboración pública y privada, pues vamos a conseguir que para el año 2050, como creo que decía un compañero, en el que seremos 10.000 millones de almas en el mundo, de las que el 80% estarán en ciudades, pues conseguiremos que esas ciudades sean prósperas, equitativas, justas, inclusivas y protectoras de los más vulnerables, que es de lo que se trata, ¿no? Porque en caso contrario tendremos el de Ready Player One. Ready Player One, por si no lo sabéis, es una película que se estrena el año que viene, dirigida por Spielberg, y relata un mundo en el que la gente se levanta por las mañanas, se pone las gafas y los guantes hápticos, incluso un traje háptico, y se pasan el día viviendo, trabajando, aprendiendo y disfrutando en una realidad virtual. ¿Por qué? Porque ya no queda ningún sitio en el mundo al que ir, porque el mundo es un desierto, porque hemos conseguido acabar con los recursos naturales del todo. Eso es una circunstancia que hay que evitar empleando la tecnología no como un fin en sí misma, que es este escenario, sino como un medio para ser mejores como especie. Y unas conclusiones. Bueno, pues lo que decía al principio, PropTech no es nuevo, aunque la palabra sí sea una moda, porque es una palabrota nueva, no deja de ser la continuación de un proceso que se viene produciendo hace casi 40 años, que no siempre es física cuántica, que no hay que aplicar tecnologías muy sofisticadas o muy punteras para transformar digitalmente un negocio inmobiliario, que yo creo que falta un poquito más de innovación endógena, innovación propia del sector, quizá no tanto en la parte técnica, que seguramente habéis cubierto hoy, pero sí en la parte comercial y de intermediación y también de gestión. Creo que se tendrían que reunir los cabezas pensantes del sector inmobiliario y ver que se innova hacia afuera en lugar de adquirir innovación ya existente, que se está empezando a producir una transformación de los patrones de consumo, de que la gente no quiere ya decidir sí o sí compro o alquilo. Hay que ofrecer nuevas posibilidades y nuevas alternativas. Y lo que decía hace un momento, pues que la tecnología tiene que ser un medio, insisto, de conseguir algo mejor y no un fin en sí mismo. Y esto es solo para que os vayáis con la idea. Es decir, el PropTech para mí es como el running. El running ahora parece que se ha puesto muy de moda, pero ya se hacía antes, ¿no? Pero es una moda necesaria. Es decir, hay que hacer running, hay que estar en forma y hay que cuidarse, aunque te pongas la gorra y el pañuelito de este señor de la derecha, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Bueno, damos paso ahora a Guillermo, por favor. Bueno, buenas tardes. A veces que me quedo un poco sorprendido con el tema de Internet de las cosas, ¿no? Es un mercado impresionante, es un mercado bueno, en pujanza y lógicamente pues es algo que nos sorprende a todos, ¿no? Pero realmente todas estas cifras, todos estos números que hablamos muchas veces de Internet de las cosas son en cierta manera unas proyecciones, y la realidad está que desde hace 10 años el Internet de las cosas existe, en cuanto a que el 3% de la gente que estáis aquí tenéis vuestros electrodomésticos conectados a Wi-Fi. Y es la verdad, desde ahí, desde el móvil, podéis lanzar el programa para poder, pues, por ejemplo, cocinar un pollo asado, ¿no?
Y eso es algo que desde hace 10 años una empresa que existe aquí en Aragón, por ejemplo, lo lleva haciendo. El Internet de las cosas como tal realmente existe a nivel industrial porque los SCADAs famosos ya existían en conceptos, pues, por ejemplo, una presa, una industria en un momento determinado, hace 30 años ya conectaba, ¿no? Sí que es cierto que el Internet de las cosas, hablamos de sensores, hablamos de información, hablamos de muchísimas cosas que en un momento determinado llegan incluso a romper un poco con esa realidad de protección, ¿no? De decir, oye, tanta información, ¿para qué quiero tanta información? ¿Por qué quiero que me estén midiendo? ¿Por qué quiero tener una chaqueta con 200 sensores? Bueno, tenemos que aprender en cierta manera a que esa información es válida, tenemos que aprender en cierta manera que el dato, que es realmente lo que importa en todo esto, no estamos hablando ni de Internet de las cosas, no estamos hablando ni de sensorización, no estamos hablando ni incluso de utilizar esta información para fines lucrativos o fines a lo mejor a veces no lógicos o no ideales. El dato es la realidad y el dato sirve para mejorar. ¿Por qué? Porque cuando los que gestionaban y analizaban información, unos electrodomésticos, necesitaban ese dato para saber que en un momento determinado tenían que ser con una placa, en lugar de que con 4 placas de sensores de cocina e inducción, con 3. Y en el caso de la construcción necesitan ese dato porque lo que necesitan es saber de que el material que están utilizando es más óptimo para las próximas generaciones de casas que se tienen que hacer o no. ¿Vale? Es decir, muchas veces confundimos el Internet de las cosas, que desde 1999 se habla, que creo que durante la jornada de hoy se está hablando de Internet de las cosas. Desde 1999 se está hablando del Internet de las cosas como tal, como sensorización, ¿no? Medir temperaturas, humedad, ese tipo de cosas. Realmente el Internet de las cosas habla de muchísimas más áreas. Estamos hablando de un mundo interconectado, un mundo en el cual me interesa saber en todo momento, porque a través de ello puedo aplicar inteligencia de negocio, puedo aplicar automatismos que en un momento determinado me pueden permitir perder mi tiempo en cosas que a mí me interesan. Hablamos de los robots. Posiblemente podríamos encontrar una cierta analogía, ¿no? Los robots nos van a permitir perder puestos de trabajo que en cierta manera no nos aportan mucho y vamos a poder trabajar en puestos de trabajo que sean, digamos, un poco más creativos. Con Internet de las cosas pasa lo mismo. Es decir, tener interconectado mi mundo, que suena en estos momentos como un poco romántico y también, por otro lado, también genera un poquito de miedo, sirve para que en un momento determinado haya determinadas cosas que yo necesite, pero que ya no tenga por qué contar con ellas, no tenga por qué analizar, no tenga por qué tomar decisiones y pueda dedicar mi tiempo a hacer cosas que me gustan. El Internet de las cosas creo que se ha hablado muchísimo, sabéis que es la tecnología puntera a día de hoy, que todo el mundo habla de ella y que estamos hablando de la domótica desde hace bastante tiempo. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y la domótica es algo que desde hace 10, 15 años se habla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la domótica y el Internet de las cosas? Yo creo que esta es la clave. Y a mí me gusta a veces un poquito ser polémico. Es de que cada vez más las generaciones que estamos llegando estamos tratando de pensar que nuestra intimidad en cierta manera es más pública. Es decir, estamos tenemos menos miedo a la seguridad, nos preocupa menos esa intimidad. Y la realidad de todo esto está en que ayer, por ejemplo, estaba de jurado en un premio dentro de una universidad y teníamos dos equipos finalistas, 2 chicos que eran millennials, 3 de ellos, y otros 2 que eran centennials, es decir, unos tenían 22, 23 años y otros tenían 19. Los de 23 años pensaban que realmente ya estaban completamente obsoletos a nivel tecnológico. Ellos usaban Facebook y decían, pero es que Facebook ya está un poco anticuado y tal. Los de 19 años se sorprendieron muchísimo porque en el jurado que estábamos nos dijeron, no, nosotros funcionamos a 2 niveles. Es decir, uno de ellos es Reddit, nos encanta mucho el concepto de comunidad, es decir, nos gusta hablar con el foro, nos gusta conocer qué es lo que pasa en nuestra comunidad y muchas veces si es anónimo mejor. Y segundo punto, nos encanta Instagram. Es decir, y si tú quieres promocionar este evento, siéntate con una influencer de la universidad, convéncele y dile que publicite tu concurso, tu reto, ¿no? Entonces, ellos con 19 años, a la diferencia de los de 22, que utilizaban Facebook, que conocen Twitter, que utilizan WhatsApp, que realmente no utilizan los foros, han abierto un nuevo abanico, pero es que ese abanico ya existía, que es el de vamos a utilizar esa información a nivel de comunidad y vamos a pensar que esos datos que nosotros tenemos los podemos publicar, los podemos conocer, ¿vale? Pero esos datos, ahí está donde está la barrera cultural que a día de hoy tenemos, no tienen que estar vinculados con nuestro ocio. Es decir, esos datos son esenciales para el progreso. Es decir, y es un cambio cultural que tenemos que hacer. Se ha hecho en muchas áreas y en el campo de la construcción, en el campo del real estate y de las casas residenciales se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a día de hoy la diferencia que existe entre el Internet de las cosas y la domótica es, primero, la electrónica ha bajado muchísimo de costes. A día de hoy la integración con las principales redes de comunicaciones es muchísimo más rápida. Casi estamos rozando el concepto de tiempo real en muchas de las aplicaciones que podemos plantear. Y tercero, el concepto de seguridad es real. Es decir, los datos no se utilizan para saber si una persona está encendiendo un secador en su casa o no. Estamos utilizando esos datos para saber si la potencia que tú tienes contratada en tu casa es la lógica o no y si estás consumiendo más o menos potencia para darle esa información
a los que generan energía. Y la ventaja es que hemos aceptado el móvil como plataforma para todo. El móvil es el primer paso. El segundo paso, como veremos después, es el lenguaje natural. Pero el móvil a día de hoy es ya una persona, por decir de una manera casi virtual, que vive con nosotros en nuestra casa, con la que estamos acostumbrados a hablar, con la que estamos acostumbrados a dialogar y que aceptamos que toda la información que nosotros estamos compartiendo en las redes sociales, cuando nosotros navegamos por internet con el móvil, también nos comuniquemos en casa y esa información para nosotros como usuarios tenga el mismo nivel de seguridad que en un momento determinado puede tener nuestro correo electrónico. Esa es la barrera que nosotros hemos roto a día de hoy. La aceptación de la pérdida de privacidad, que realmente es por ser polémico, que cada vez tenemos más seguridad en todos los datos que movemos. Cada vez esos datos sirven para que la gente de la construcción en un momento determinado pueda decidir si la orientación de una casa tiene que ir en un sentido o del otro o si la bomba de calor de manera automática puede funcionar de una manera o de otra en función de los datos que está transmitiendo la casa. A los que estamos detrás de estos tipos de proyectos no nos interesa saber que en un momento determinado estéis encendiendo el horno para poner un tipo de receta específica para cocinar un plato. No nos interesa, lo que nos interesa es optimizar los costes de producción, lo que nos interesa es garantizar que los servicios que recibís como usuarios son mejores que los que estáis recibiendo desde hace 10, 15, 20 años cuando se construían otro tipo de casas, lógicamente son más efectivos, son más eficientes a nivel energético y lo más importante de todo es que os quitan ciertas obligaciones en la casa. Es decir, al final el objetivo que tenemos todos los que trabajamos en Internet de las Cosas es automatizar procesos que os permitan a vosotros dedicar vuestro tiempo a hacer otro tipo de cosas. No tener que preocuparos si vuestra casa tiene que estar a 22 o 24 grados. Os vamos a decir, o incluso posiblemente la casa conectada, la casa inteligente te va a decir a qué temperatura tiene que estar. Es decir, hemos roto esa barrera de la domótica, que era aburrida, porque al final decías, bueno, a mí que me interesa saber en un momento determinado si la caldera funciona a temperatura u otra, y lo que hemos hecho ha sido conectar con el resto de los dispositivos para poder trasladar ese mundo del móvil, ese mundo de la conectividad digital a vuestras necesidades como usuarios dentro de una casa. Hemos roto esa barrera, es decir, aparte de Internet de las Cosas, se ha roto esa barrera. Y la realidad es que a día de hoy, en Francia, a ritmo de 4.000 casas al año, se colocan todos estos sistemas ya de forma normal. ¿Por qué? Porque es una tecnología hasta cierto punto madura, es decir, tenemos empresas que cada día evolucionan en cuanto a diferentes estándares de comunicación, diferentes estándares electrónicos en un momento determinado para tomar medidas, señales, comunicar electrodomésticos entre ellos. Los conectores a día de hoy de las luces ya son inalámbricos, no hace falta hacer rozas en las paredes. A nivel de la construcción no es necesario en un momento determinado, por ejemplo, poner, se pueden poner motores para las ventanas, que es algo que conocemos desde hace mucho tiempo. Hay muchísima información. Tenemos un reto, la parte que estamos en la parte tecnológica, los que nos preocupamos de ello, en tratar, digamos, un poquito de este mare magnum de posibles protocolos, de posibles modelos, traducirlos a algo tan sencillo como esto. Esto no es falso, es decir, es real. Loe, por ejemplo, está apostando por ello, pero media Europa apuesta por este tipo de tecnologías a nivel de construcción. Es decir, es tan sencillo como que la tecnología ha evolucionado de que mi madre puede conectar en un momento determinado un dispositivo de DT sin tener que tener ningún tipo de conocimiento tecnológico. A día de hoy existe. Las empresas energéticas en Alemania, en Inglaterra, venden este tipo de equipos para que tú puedas monitorizar tu casa. Se lleva haciendo desde hace mucho tiempo realmente. El problema era que antes, primero, no había una rentabilidad económica, no se conocía si realmente esa tecnología daba la información de manera real y válida, y a día de hoy los costes han bajado muchísimo para que podamos aplicar este tipo de soluciones. Y entonces aquí encontramos ya tres patas, y es el gran reto que tenemos a día de hoy, principalmente las constructoras. Es, oye, ¿realmente queremos ir hacia un modelo como el de Alexa, el de Amazon? Es decir, queremos que sea simplemente ocio a través del lenguaje natural, que es lo que hemos hablado. Quiero que simplemente me dé soluciones para poder contentar mis necesidades en un momento determinado con mi hijo, para que le ponga una música determinada. Quiero que esa información haga que la casa sea inteligente, al igual que hoy vemos anuncios de televisión de los coches, que antes hablaban de ABS, se hablaban de muchas cosas, a día de hoy hablan de coches conectados. A día de hoy muchos de nosotros pensamos que un BMW es lo mismo que un Citroën, porque a nivel de conectividad es lo mismo, a nivel de soluciones para conectar nuestro móvil es lo mismo. Y luego tenemos otra tercera pata que es, oye, quiero que mi casa esté automatizada, es decir, quiero que mi casa en un momento determinado haga todo por mí. Tenemos ahí tres patas y a día de hoy tenemos que entender nosotros como usuarios qué es lo que queremos hacer, porque lógicamente el mercado del Internet de las Cosas es tan amplio que es muy difícil de predecir hacia dónde va a ir en el sector de la construcción, pero la realidad es que tenemos tres grandes oportunidades, algunas de ellas
venían del pasado que fracasaron y ahora con la tecnología pueden volver a resurgir y pueden ser muy importantes en el día a día, en el desarrollo de este tipo de tecnologías en la construcción, pero nosotros como usuarios hemos roto esas dos barreras. Es decir, estamos acostumbrados a tener una tablet o tener un móvil dentro de nuestra casa que controla nuestra casa y segundo, no nos importa que esos datos sirvan para que nuestra casa sea mejor. Entonces, tenemos una oportunidad impresionante por delante. Yo creo que en el concepto de casas conectadas, vamos a quitar el concepto de Internet de las cosas, hay una oportunidad espectacular, pero aquí tenemos la oportunidad, como acabamos de ver ahora, en buscar dos casos. Es decir, nos vamos hacia una Alexa, una parte más domótica, más ocio dentro de nuestra casa, o nos vamos a que nuestras casas sean inteligentes de verdad y nos den tiempo para poder disfrutarlo con nuestras familias y nos eviten en un momento determinado tener que estar preocupándonos de cómo tiene que funcionar nuestra casa o tiene que funcionar nuestra casa. Internet de las cosas realmente sirve para eso y es una realidad, ya no son unas predicciones, es una realidad que a día de hoy pues, en muchos países europeos se implanta en numerosas casas. ¿Ya está? This is your house. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos, so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll... And I'll... And I'll blow your house in! Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you want with a simple tap of your finger. Check out my turkey dinner, Mom. I wish you wouldn't eat that. Hey, they made turkey pizza? I want turkey pizza. And he's a platform, so his skills keep expanding. He'll be able to connect to your home. Welcome home, Eric. Hey, buddy. Can you order some takeout for me? Sure thing. Chinese, as usual? You know me so well. And even be a great wingman. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeout for two, Jibo. We've dreamt of it for years, and now he's finally here. And he's not just an aluminum shell, nor is he just a 3-axis motor system. He's not even just a connected device. He's one of the family. Good night, Jibo. Jibo, this little bot of mine. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ibáñez y soy el director de operaciones de Bagun Lab. Me gustaría empezar la ponencia agradeciendo a Trini y al Grupo LOVE la oportunidad que se nos da de poder estar hoy aquí. La ponencia os voy a hablar del real estate y la oportunidad digital que ofrecemos a las diferentes promotoras a nivel inmobiliario.
Empezaré con los comienzos, es un poco de historia de cómo empezó Baboon Lab. Hace unos años, sobre el 2010, en la época universitaria, necesitábamos hacer los proyectos de arquitectura, necesitábamos modelarlos y realizar a su vez todos los planos. Encontramos una metodología que era el Revit, que lo que nos facilitaba era realizar los planos a la misma vez que realizamos los planos en 2D, realizábamos el modelo 3D igual que los planos de alzados y secciones. Nos fuimos estudiando esta metodología de modelado y en 2013 nació Baboon Lab con esta idea, poner el BIM de ayuda, la metodología BIM ayuda a las empresas que necesitaban en este momento. En 2015 quisimos dar una vuelta a todo este modelo 3D y quisimos llevarlo un poco a la nueva tecnología, que era como virtualización de esos modelos de 3D. Actualmente, desde hace un par de años, el objetivo principal de Baboon Lab es ayudar a comunicar un proyecto, un espacio o producto, generando la mejor experiencia interactiva a través de la creatividad y los sentidos. Vale, vivimos en un mundo digitalizado. Hemos estado hablando durante la jornada de hoy que los cambios son muy grandes, hemos ido cambiando, el mundo ha ido cambiando y sobre todo la sociedad ha ido cambiando con el mundo. El 87% de la gente ya en este país tiene un teléfono móvil en el bolsillo. Ese teléfono móvil lo miramos 150 veces al día y le dedicamos cerca de 177 minutos. Un smartphone ya pues aumentan estos datos, casi 3 horas y media estamos delante del smartphone jugando, informándonos, y igual que el uso de la tablet, que tiene como un 59,3% de uso. Al igual que la sociedad, también ha cambiado el cliente que ahora mismo quiere comprarse una vivienda. Nosotros lo que hemos tenido que hacer, al igual que las promotoras, igual que el Grupo Lobe seguramente, ha tenido que adaptarse a los cambios. El cliente ya no es el cliente que antiguamente solo con ver un plano, pues más o menos tenía que imaginarse cómo es esa vivienda. Ahora mismo el cliente, como estaban hablando, hay muchos millennials que lo que buscan son las nuevas tecnologías a la hora de comprarse una vivienda. Estos clientes son más exigentes, son tecnológicos, son clientes que han nacido y han crecido pegados a un teléfono móvil, pegados a un ordenador, pegados a una consola. Tienen nuevas ideas y quieren esas viviendas exclusivas, que sean suyas. Demandan calidad, demandan personalización de esas viviendas, demandan algo que sea una vivienda práctica y que sea económica. Nosotros, el cliente, como he comentado antes, a través del plano tenía que imaginarse esa vivienda. Ahora lo que el cliente nos pide es interactuar con la vivienda. Nosotros damos esas herramientas para que una promotora pueda darle al cliente esa interactuación. ¿Vale? Baboon Lab nació, pues, como he comentado antes, como una consultora BIM. Lo que éramos antes teníamos trabajos de arquitectura e ingeniería, sobre todo pues, tema de modelado MEP, modelado de Revit, de arquitectura. Ahora mismo nos hemos convertido en una empresa multifuncional. Tenemos un equipo completo de expertos de 3D, artistas, programadores, marketing, y digamos que la parte de arquitectura e ingeniería, esa parte más técnica, se ha quedado como un poco a segundo plano. Vale. La realidad virtual y la mecánica de cambios. Como he comentado antes, ese modelo de Revit que teníamos, ese modelo de 3D, quisimos darle una vuelta más y lo que hemos hecho ha sido virtualizarlo. Tuvimos que trabajar mucho para ello, cómo creábamos esa integración de ese modelo 3D dentro de una herramienta virtual. La verdad que nunca habíamos tenido esto delante, entonces la verdad que nos estuvimos dando como de cabezazos para entender la tecnología, cómo era. Queríamos sacar el máximo partido a ese modelo 3D, sobre todo que nuestro cliente, que era la promotora, que nos exigía ese hiperrealismo, nos pedía que las cosas estuviesen casi reales. Entendía también el cliente, no solo quería que ese proyecto se pudiese ver en un PC, sino que ese proyecto también se pudiese ver en un dispositivo móvil, en web. Entonces nosotros tuvimos un gran trabajo de entender las luces, entender los movimientos, entender los cambios. Y sobre todo, quisimos darle también a ese modelo 3D que esa información que el cliente estaba proporcionando, ir almacenándola en una base de datos de tal forma que poder tener como un feedback del cliente, sobre todo para poder ir creciendo y sobre todo pues, para saber cómo ir corrigiendo los errores que nos estaban subsanando. La idea de Baboon Lab en cualquier momento, en cualquier lugar.
nosotros creamos un proyecto, pero ese proyecto, como he dicho antes, el ser humano ahora mismo tiene un teléfono móvil, un smartphone siempre en su bolsillo. Entonces, la idea de tener un proyecto, el proyecto dentro de un teléfono móvil, es siempre saber que el cliente final siempre en un tiempo de descanso puede estar viendo tu proyecto. Entonces, es tan importante el tener el proyecto en el PC como tener un proyecto en telefonía móvil, al igual que las gafas de realidad virtual y sobre todo, como no, en la nube, donde almacenamos todos los datos de todos los cambios que hacen los clientes. Ahora mismo os quería enseñar también, aparte de toda la parte de teoría, algo de proyectos que hemos ido realizando para diferentes clientes. Vale. Este es un proyecto de una promoción que realizamos en México y, como muchos habéis podido ver, pues eso, es un recorrido... Uy, ¿por qué no se ve? A ver. Perdón, ¿eh? Ah, pues no me comparte la pantalla, perdón. Vale, bueno, sigo, luego se lo enseño por el teléfono móvil y ya está. Vale, sigo. Vale, a partir del modelo 3D lo que creamos fue Deckers. Deckers es una plataforma que es lo que queríamos hacer era como un portal inmobiliario. Lo que le damos al cliente era, a partir de un plano básico de una vivienda, lo que hacíamos era un portal inmobiliario de búsqueda. Entonces, el cliente tenía un buscador de viviendas después de un registro y, a partir de filtros, lo que hacía era filtrar esas viviendas dependiendo en qué lugar quería encontrar la vivienda. La idea que teníamos siempre era pensar en ese cliente final. El cliente final, lo que queríamos era que interactuase con su nueva vivienda. Una vivienda, por ejemplo, de segunda mano. Tenemos aquí, por ejemplo, una vivienda de segunda mano. Lo que queríamos era que el cliente, a partir de un recorrido y una vivienda en blanco, poder seleccionar e ir interactuando con esa vivienda, poder cambiar los colores, poder cambiar las calidades del suelo y poder ir amueblando esa vivienda, de tal forma que cuanto más interactúa con esa vivienda, más éxito tiene de compra. El cliente hace suya la vivienda y entonces, al hacer suya la vivienda, el éxito de venta pues se multiplica. Después, con esta plataforma de Deckers, lo que hacíamos también con esos datos que el cliente iba utilizando y los acabados que iba seleccionando, creamos esa base de datos. Entonces, a la vez, teníamos la información que nos daba el cliente, que era el tiempo que estaba utilizando esa vivienda y las memorias de calidades que escogía. Entonces, a partir de esto creamos una plataforma 4.0. Esta plataforma 4.0 la idea con la que sacamos era para hacerla para las promotoras inmobiliarias. Es una plataforma de autogestión. El cliente lo que hace es un registro, bueno, registramos nosotros a las nuevas promotoras, y lo que tiene también es igual, un panel de promociones donde autogestiona esas promociones. El promotor o el equipo de marketing de la promotora lo que hace es ir autodiseñando ese portal web que tiene con sus promociones, de tal forma que el cliente lo que ve es toda la selección de promociones que tiene la promotora y de ahí puede interactuar con cada promoción, recorrido virtual interior, recorrido exterior. Al igual que en Deckers, de la parte de vivienda, todos estos datos se quedan guardados, de tal forma que al final en cualquier momento el cliente lo que tiene es una base de datos que nutre de ideas, sobre todo la oferta que está realizando. Entonces, el promotor ya sabe, el cliente, lo que le está demandando, qué calidades se están escogiendo más, cuánto tiempo se está empleando en cada vivienda, de tal forma cuanto más tiempo emplea un cliente, se está dentro de una vivienda,
recorriéndola y actualizando, realizando los cambios que se quieren, más éxito de venta que tiene. Después se le puede salir, también estamos con programación de presupuestos para que salgan presupuestos automáticos, tiempos de uso, etc. Y luego me gustaría, ya que no he podido enseñar la parte de web, me gustaría poder compartir con vosotros, ya que os he hablado un poco de la multifuncionalidad, me gustaría poder compartir con vosotros un proyecto en móvil que yo creo que aquí ya sí que funcionará. Entonces, voy a duplicar la pantalla para mostraros diferentes proyectos, directamente desde el teléfono móvil. ¿Vale? Os iba a enseñar al principio, un proyecto que si no ahora lo intentaré probar otra vez, que era un recorrido. ¿Vale? Tenemos diferentes clientes. Por ejemplo, os voy a enseñar un proyecto de oficina, que es una oficina para CBRE, ahí en Madrid. Entonces, al igual que en ordenador, el cliente también tiene la posibilidad de tener ese proyecto en su teléfono móvil. Entonces, con un fácil manejo, el cliente lo que hace es ese recorrido a través de toda la vivienda, de toda la oficina en este caso, o de la vivienda en el caso que si hubiese funcionado, y lo que hace es poder visualizar toda la vivienda. También tiene esa tecnología de cambios que también tanto demanda el cliente, de personalización, de tal forma que de un simple clic lo que podemos hacer en este caso es cambiar la moqueta de la oficina. En caso de las viviendas podemos cambiar calidades de paredes y suelos. Al igual que, como por ejemplo ya os enseñará después, me parece que Trini os va a mostrar el vídeo del proyecto de Minerva, toda esa tecnología de cambiar cocinas, poder abrir, cerrar puertas, poder cambiar griferías, sanitarios. Entonces, el cliente lo que hace es directamente en su teléfono móvil, desde cualquier lugar y en cualquier momento, poder visualizar cómo va a poder quedar esa oficina. Y por último también, que se lo tenía prometido a Trini, os quería enseñar virtualmente, que ahora lo probaré, virtualmente el proyecto que estamos realizando para ellos, que es el de Basa de la Mora. Entonces, como no ha salido virtualmente, me gustaría enseñarlo con realidad aumentada. Bueno, vemos el proyecto, ahí vemos la imagen que es real y automáticamente con un simple clic podemos ver el proyecto tal como es. Entonces, siempre con esa tecnología, con esa idea de en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier sitio donde estemos, lo que vamos es enseñarle a nuestro cliente cómo va a ser ese proyecto, qué programa tiene esa urbanización, por ejemplo, la piscina, las pistas de pádel, cómo directamente la vivienda que puede llegar a coger, pues si le gusta más de orientación este, orientación oeste, como veis, podemos incluso centrarnos y si tuviésemos amueblado, podemos llegar a ver hasta el tipo de mobiliario que puede tener una vivienda. Entonces, la idea que siempre queremos transmitir es que estos clientes nuevos que tenemos siempre están demandando unos cambios, son un público más exigente. Entonces, lo que quieren es que esa exigencia que tienen ellos es verse recompensados. Siempre hemos pensado que, por ejemplo, una persona cuando se va a comprar un coche, por ejemplo, se gasta 12.000 euros y puede decidir hasta el material del pomo de la palanca de cambios. Y por qué no, cuando vas a comprarte una vivienda que te gastas 150.000, 200.000 euros, tienes ya la vivienda definida y no puedes ni elegir el tipo de pavimento que va a tener tu vivienda. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Bien, muchas gracias, Jorge. No hemos podido ver el edificio orbitando en él, pero bueno. Luego si no os lo enseño, a ver si queda tiempo. Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por las ponencias muy interesantes que habéis planteado. Bueno, a mí me toca un poco pues explicaros qué cosas estamos haciendo ahora mismo en Grupo LOVE para adaptarnos a lo que el cliente nos está demandando. O sea, ahora una de las cosas más difíciles que hay es adaptarse a las demandas del cliente, como ya sabéis. Entonces,
No serviría de nada todo lo que estamos haciendo si realmente el cliente eso no lo necesitase. Entonces, realmente, como sí que estamos viendo que hay mucha demanda de todas estas cosas y sobre todo de la tecnología, pues en Grupo Lobe estamos implementando ahora mismo una serie de herramientas sobre todo pues para que puedan personalizar y que puedan interactuar con las viviendas. Primero os voy a enseñar un vídeo que se resume un poco todas las herramientas últimas que estamos poniendo en marcha para los clientes. Vamos a ver el vídeo y luego ya vamos cosa por cosa y haremos alguna demostración aquí si nos va la tecnología, que hoy parece que está fallando un poco. Vamos a ver primero el vídeo. Grupo Lobe. El objetivo de esta acción era anticipar a los clientes la experiencia de vivir en una Passive House de Lobe, que pudieran sentirlo y vivirlo físicamente y a su vez tuviera un impacto en el mundo digital, sobre todo en redes sociales. Grupo Lobe. Lo hacemos posible. Bueno, pues con esto un poco hemos resumido las últimas acciones de marketing que estamos realizando. Entonces, lo primero que quería ver, vamos a poner la presentación, esta, sí. La realidad virtual. La realidad virtual ahora mismo es una demanda de nuestros clientes. Como bien han dicho otros compañeros, ahora mismo el cliente es digital y no habría forma de vender en plano si no se lo imaginaran. Realmente la experiencia de comprar en plano, tenemos que hacer que la gente se lo imagine, que tengan esa ilusión y que realmente tengan unas expectativas. Ahora mismo estamos realizando esta serie de infografías virtuales sobre el propio terreno. Ya veis que eso es una fotografía aérea real y sobre ella ya hemos puesto la infografía virtual de cómo va a quedar el edificio, que ni hemos comenzado la obra. De hecho, creo que se va a comenzar esta semana. Este es el edificio Rosaen, Rosales del Canal. Bueno, pues como ven ponemos aquí, pues la realidad virtual es una demanda de nuestros clientes y es imprescindible para la venta sobre plano. Nuestro objetivo, pues sobre todo, que las imágenes sean de gran calidad y que tengan funcionalidad. Necesitamos que sea rápido y que se pueda utilizar tanto en tablets como en móviles y de la igual manera y de una manera rápida y ágil. Tienen que acercarse lo más posible a la realidad. No serviría de nada si pusiéramos, a veces ves otras imágenes, otras infografías que no se acercan para nada a la realidad. Lo que nosotros hacemos con todo el equipo después que tenemos, equipo técnico, es que muchas veces hasta mejoramos esa infografía virtual. O sea, que realmente nos acercamos mucho a la realidad de cómo se va a construir al final. Eso genera confianza y le da un valor añadido a nuestras promociones. En definitiva, lo que queremos es que el cliente pues, se imagine ya viviendo en ese residencial. Cuando hemos visto esa imagen, ya se están casi imaginando dentro de la piscina o jugando al pádel en esa urbanización y, sin embargo, la obra acaba de empezar, como os lo digo. Lo que queremos es generar expectativas.
Aquí tenemos ese mismo edificio, el edificio Rosá, ya lo estáis viendo. Si es que una imagen vale más que 1000 palabras, le puedes explicar a la gente cómo va a ser el residencial, pero aquí es que lo está viviendo. Realmente el realismo que conseguimos en estas imágenes pues está muy bien. La verdad es que hace volar la imaginación a cualquier cliente que se acerque a ver cualquiera de nuestras promociones. En los interiores también estamos haciendo muchos esfuerzos en realizar estas imágenes en 360 grados. Ahora vamos a ver un vídeo en 360. Eso es. Esto es un paseo virtual en 360 grados de un ático a doble altura de Rosales. Aquí es muy importante, aparte del mobiliario, la luz, el punto de vista de la cámara. Muchas veces pensamos cuál será el mejor punto de vista para que la gente pueda hacerse a la idea de cómo va a ser un ático de semejantes dimensiones. Esto, si lo veis en plano, que vosotros casi todos estáis acostumbrados a verlo en plano, lo ves así en la realidad y para un cliente que es su vivienda, que es su ilusión, aquí es donde lo ilusionamos. Esto es lo que vende realmente. Bueno, ha sido una pena que no hayamos podido ver el paseo virtual donde podemos orbitar, porque Jorge de Baboon Labs estamos terminando ahora ese proyecto. Tenemos este residencial que es el de Basa de la Mora en Miralbueno y igual que hemos hecho lo de la realidad aumentada, podemos orbitar alrededor de todo el residencial para mostrar el edificio desde todos los ángulos, desde el lado de la calle, desde el lado de la urbanización, lo que hemos visto aquí en realidad aumentada, pero viéndolo desde todos los puntos de vista y también desde todas las plataformas, tanto móviles como tablets. Bueno, son dos imágenes del paseo virtual del residencial Minerva. En el vídeo se ha visto un poco. Como hemos visto en el vídeo, el cliente puede realizar el paseo virtual por la vivienda para configurarla, ver los espacios como si estuviese realmente allí. Nos demandan personalización, pero no una personalización, cambio un suelo y una puerta, sino hago una personalización total de la vivienda. Somos capaces de cambiar todo el ambiente general de la vivienda. El ambiente ya está pensado, está diseñado por un equipo de arquitectos especializados que piensan en todos los detalles, desde la pintura, los interruptores, las cocinas, para que todo tenga sentido, no sea simplemente cambiar una puerta o un suelo, como os digo. Aquí realmente pueden pasearse por la vivienda, ir viendo los espacios, ir cambiando a ver cuál es la cocina que más me interesa, cuál es el baño, el alicatado de esta manera, de la otra, los muebles. Entonces, realmente eso, lo vuelvo a repetir, es lo que hace que la gente se ilusione y ya se imagine viviendo allí. Otra de las cosas que ha salido en el vídeo es la realidad virtual que tenemos, la campaña publicitaria especial que hicimos para comunicar el Passive House. Las viviendas Passive House, que ya mis compañeros antes han hablado muy bien técnicamente, han explicado lo que es el Passive. La gente nos lo está demandando, pero previamente hemos tenido que hacer una comunicación muy importante para que la gente sepa realmente en qué consiste el Passive House y cómo lo van a vivir en su casa, ¿no? El confort y la eficiencia energética, realmente el ahorro. Se nos ocurrió hacer esta experiencia sensorial en colaboración con Deusense, que también es otra de los partners asociados a nosotros, y realmente que fue un éxito, porque bueno, pues la gente venía a Gran Vía, al espacio Gran Vía, y se podía hacer una foto como si estuviera viviendo en su propia burbuja. Lo que comunicábamos es que vas a vivir en tu casa como si estuvieras en una burbuja y llueva, nieve o haga frío o aire, vas a estar en una temperatura confortable. Realmente eso fue una idea muy maja que tuvo bastante éxito. Luego os quería hablar también pues, de la aplicación móvil que tenemos. La aplicación es un importante método de información para todas las promociones. Es una plataforma muy ágil que nos demandan sobre todo los clientes más jóvenes. Ya las páginas web, los blogs, los microsites, hay muchísimos, la gente está muy aburrida de ver muchas páginas, nos bombardean constantemente con mucha información y realmente la tendencia es a tener aplicaciones en móvil. Ya sé que luego al final la gente se va borrando las que menos utiliza, pero si realmente consigues que la aplicación esté sobre todo bien actualizada y que tenga un acceso rápido a la información, pues estamos viendo que tenemos muchos suscriptores a ella y el volumen de descargas está siendo muy alto.
En la aplicación lo que tenemos es pues, los vídeos corporativos últimos que incorporamos, los vídeos demostrativos del Passive House y bueno, pues está disponible para descargar tanto en la plataforma iOS como en Android y realizamos actualizaciones periódicas. Vamos a ver si nos sale, vamos a hacer una demostración con el plano de la realidad aumentada. Vamos a verla aquí. Gracias. Bien, aquí la tenemos. Bueno, ahí vemos este es el plano de Basa de la Mora. O sea, hemos visto antes con Jorge todo lo que es el residencial, la urbanización exterior e interior, y ahora vamos a ver el plano. Realmente aquí ya vemos, vamos a verlo en horizontal para que lo veáis a pantalla más grande. Vale. Estamos dentro de la vivienda. Voy a ir recorriendo. Estamos en el salón. Lo muevo, vais a ver el resto de la vivienda. Podemos ir cambiando de ambiente. Seguimos. Ahí vemos la terraza al fondo, el dormitorio, el vestidor. Y si queremos ver el plano completo, pues tenemos el plano en su totalidad, como estáis viendo. Aquí esto sirve tanto para lo que nos reclaman los clientes, es que sirve para tablet, como lo estáis viendo aquí, como en el móvil, que esto ya está disponible sin necesidad de bajarte el plano y hacerlo sobre el propio plano. La tecnología ya no hace falta eso, permite directamente ir haciendo los cambios y realmente ir haciendo este recorrido sobre la propia vivienda, como lo estáis viendo aquí. Estos planos en realidad aumentada lo tenemos tanto para la promoción de Escenia como Rosales del Canal, el edificio Rosae, o este de Basa de la Mora, que es concretamente la vivienda que estamos. Ahora mismo puedo salir hasta aquí, puedo ir viendo toda la vivienda, no sé si lo veis ahí, realmente se ve prácticamente toda la vivienda completa. Las dos terrazas y se ven las dimensiones. Además de esto, ¿qué podemos hacer con esto? Pues el cliente puede hacer una foto realmente de esta captura y la puede compartir con sus amigos, con sus familiares, puede hacer un vídeo de su vivienda en realidad aumentada. O sea, tiene muchas posibilidades, como veis. Tenemos también la posibilidad de ver el showroom en realidad virtual. Y bueno, pues porque veáis, esto ya lo podéis ver, ahí tenemos todas, bueno, ya sé, ahora. Aquí tenemos la aplicación es esta con todas nuestras promociones, tanto de Madrid, Valencia como Zaragoza, y sobre todo con los vídeos y el contacto, sobre todo lo interesante de esto es que la gente te pueda contactar de inmediato. O sea, yo aquí veo una promoción, voy al edificio Rosae, le doy a información. Realmente aquí ya veo dónde está en Google la ubicación de la promoción, que ahora igual me va un poco lento cuando aquí ya está ubicando la promoción aquí en Rosales del Canal. Y el contacto. Teléfono, quiero llamar inmediatamente, desde mi móvil puedo llamar inmediatamente a la oficina para que me atiendan. Quiero enviar un correo electrónico, directamente vas y envías el correo electrónico de inmediato. O sea, sobre todo tenemos el contacto muy rápido del cliente, no tienen que estar esperando a que espera, ¿dónde está el teléfono? Lo tengo todo rápido y de una manera eficaz para que nos llegue el contacto del cliente rápidamente y podamos interactuar con él. Luego, como ya no sé cómo vamos de tiempo, que ya estáis todos muy cansados, pues bueno, tenemos ahí la realidad virtual del edificio Minerva. Esta también es una infografía que hemos hecho sobre una foto aérea. Igualmente, ahí tenemos ya las dos fases del edificio Minerva.
Vamos a entregar ahora la primera fase y la segunda fase se iniciará dentro de unos meses la obra. Bueno, ahí vemos un poco la información rápida de contacto que os he dicho. Y ahora pues os queríamos contar también lo que ya han avanzado mis compañeros sobre el tema del proyecto de la casa conectada, el proyecto de IoT que tenemos, que estamos ya empezando a trabajar sobre ello. El proyecto de IoT o de la casa conectada responde a una demanda de los clientes de las viviendas Passive House para dotarles de información exclusiva y diferencial. Estamos en proceso de desarrollo y de lanzamiento de una potente herramienta comercial que aportará un gran valor añadido a nuestros usuarios finales. El proyecto de IoT pues, es un proyecto que tenemos con EFOR, y con Guillermo, es el representante de EFOR. Iniciamos una colaboración para desarrollar este proyecto de innovación y sensorizar las viviendas a través de los sistemas de Internet de las Cosas, que llevamos ya toda la tarde hablando. ¿Qué objetivos tenemos? Pues primero analizar el comportamiento de las casas Passive House. Este es un objetivo para nosotros, saber cómo se comportan una vez construidas. Y el objetivo para el cliente final pues es primero de dotarles de una casa inteligente. Nuestro objetivo final pues es crear una Smart Home y la mejora en la experiencia de la vida real en las viviendas. Este factor diferenciador está alineado con las motivaciones de compra de los usuarios finales que tenemos ahora. La metodología del proyecto, la naturaleza de este proyecto no es monitorizar simplemente, sino gracias a los datos extraídos analizamos y creamos modelos de comportamiento de las casas Passive House. En la Smart Home del OVE, o la casa inteligente, se explota la información extraída para dar una serie de servicios al cliente. Vamos a ver. ¿Qué servicios queremos y qué datos queremos dar a nuestros clientes? Pues queremos dar datos de consumos energéticos específicos, los consumos de los electrodomésticos, como pueden ser la nevera, la lavadora, la calefacción, el aire acondicionado, el control del gasto del hogar, pues cuánto gasto de luz, cuánto gasto de agua. Esos son todo demandas de nuestros clientes que estamos viendo que quieren que la casa le diga y que la casa le diga cómo se está comportando. También el nivel de confort, la humedad, la intensidad lumínica, la temperatura que tenemos y la seguridad, pues la detección de humo, inundación, presencia, todo este tipo de cosas. Ahora mismo como prueba piloto pues tenemos ya una serie de sensores instalados en una vivienda de Scenia 2. Es una vivienda de las que vamos a entregar las llaves ahora a final de este año. Y tenemos pues la distribución de estos siguientes elementos que veis aquí. Pues unos cuantos sensores, multisensores que nos miden la temperatura, la humedad, el movimiento, el sensor de inundación que tenemos en la cocina. También tenemos los contadores de agua fría y caliente, el detector de humo, los detectores de temperatura exterior y luego los consumos. También tenemos el termostato inteligente, como veis ahí, y esto ya lo tenemos en una de las viviendas de Scenia, como os digo. El objetivo, pues el objetivo es la conectividad, no solo ver el comportamiento de la vivienda, sino poder interactuar con ella y con la casa según las costumbres y las necesidades de cada uno, ¿no? Debemos transformar todos esos datos que vamos a obtener con los sensores que tenemos instalados y recoger la información más relevante para poder hacer recomendaciones a nuestros clientes, recomendaciones de uso. Bueno, pues estamos detectando que tienes un pico aquí de consumo de luz, algo has hecho, te recomendamos que actúes con la casa de esta manera, que bajes el termostato, que no lo pongas a 25 grados, lo pongas a 20. Según estos datos obtenidos, debemos transformar, como os comento, esta información. El sistema de acceso a la información, pues tenemos planeado pues, integrar una tablet para que el cliente pues, pueda tener en un futuro toda esa información en forma de la aplicación de móvil, pudiendo tener ahí los datos de sus consumos y del comportamiento de su casa.
Los servicios al cliente que nos demandan, pues bueno, en esta aplicación intentaremos también ir poco a poco, porque ya os comento que esto en principio estamos sensorizando, estamos monitorizando y en un futuro en lo que estamos trabajando es darle además unos servicios al cliente que nos está demandando. Pues además de las temperaturas interiores, poder tener un control domótico de los puntos de luz, un control domótico de las persianas, los consumos, después incluso también los propios clientes nos están demandando datos de interés, que tengan datos de interés de la zona, pues las farmacias cercanas, los centros de salud, qué colegios, las líneas de autobuses. Dentro de esto, dentro de esta aplicación, caben muchas cosas y ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar sobre ellas para ver qué datos son los que más nos demandan los clientes y poder aplicarlo, ¿no? Es muy importante que la visualización sea muy intuitiva. El sistema de visualización permite conocer de una forma sencilla y rápida el estado de las viviendas y que realmente el gasto mensual tenga unas gráficas pues así de demostrativas mensuales o incluso semanales, si la gente nos lo demanda, ¿no? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Sí.